Bienvenidos a Ñandeyara Ñe. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos comenzando hoy, miércoles santo, nuestra jornada. Nosotros procuramos entender el sentido de este miércoles santo, el sentido de este día. Hay varios elementos que encontramos para nuestra reflexión. Como siempre, la palabra de Dios, la primera que vamos a leer desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 50, del 4 al 9. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. Este día nosotros le llamamos el día de la preparación. ¿La preparación a qué cosa? Y a lo que se nos viene ahora. Jueves, viernes, sábado de gloria y domingo de resurrección. Este es el triduo pascual conocido por nosotros. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Y entonces aquí, el miércoles santo, Jesús, que no acude al templo, Jesús no está en el templo, permanece en Betania. De cierta manera es una vigilia también ante este momento y esta situación bastante difícil, ¿verdad? También para Jesús. Y el hecho de permanecer en vigilia, en oración. Todo lo que había de decir ya lo ha dicho hasta este momento. Mombe uponama, heiponama y shubecuera, llevan vaya ponama, esa vaya poana. Entero beteama ojendu a lleva. Da la entero beteaba a lleva la gusta y te iba y shubecuera las iba a lleva ñan de llana. Da el año por no llevo bete y por ahí te colan de discurso, de por y na vean de llana, ¿verdad? La denuncia del pecado también, es decir, Jesús no tiene pelos en la lengua, dice, y denuncia directamente, incluso con sus amigos, ¿verdad? Porque le dice, haz lo que tienes que hacer, incluso le dice a Judas, diciéndole, de cierta manera, increpándole, haz lo que tienes que hacer, en qué estás, dónde estás parado. Pero en síntesis, ñandela e ina peñan de yara, ella póguela, ella pona, pero en el sentido positivo nosotros tendremos que hacer el seguimiento de Jesucristo, lo que significa nuestro bautismo. Pero por otra parte también, bueno, ella sigue. Reñita va en 10 y una etapa, rejota por otro camino, que al final Judas tendrá que tomar su posición. Las posiciones entonces de los que tienen el poder, y cada uno de nosotros de cierta manera tenemos el poder, ya están bien definidas, súper bien definidas. Y entonces así caminamos. Ahora, Cristo les dice, saben que de aquí a 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre también será entregado para ser crucificado. Entonces hay presencia en Jesús, sabe lo que va a suceder, sabe el día y la hora. No le será ahorrado el conocimiento previo, la esperanza de que el dolor va a ser menor. Es decir, Jesús, oñando paite, imagina, hoy ya imagina. Da él a veces pejan te lleva sino que él percibe que la propuesta de Dios, el evangelio de Dios, nos lleva de cierta manera a una muerte, nos lleva a crucificarnos a nosotros mismos. Y esto es lo difícil, queridos hermanos, entender. Porque nosotros hoy en día, en este sentido, que tenemos que darle el sentido al miércoles santo o toda la Semana Santa, alguna vez ñande ya calcular, pero ya calcular, ñande maenante, ñande yupeyerante, da ya jesay, ya calcular, y va a ñande ya la yurea, ñande jina, verdaderamente. Y entonces nos cuesta asumir nuestra cruz, nos cuesta asumir el dolor. Jesús se da cuenta, lo que yo estoy diciendo no le gusta a muchos. Díganme, queridos amigos, si nosotros comenzamos a decir la verdad pica, la verdad nos duele. Justamente por ahí estuvo circulando uno de estos videos que alguien le recibió, ¿verdad? A alguien que se iba a hacer famoso, política, casa por casa, yepopeteo, pero yo no en de tal candidato. Y comienzan prácticamente a pelearse ahí, ¿verdad? Porque ve bandido, ve yuyeruma, siempre veía por año más venir la poder, ve.
O sea, lo que nosotros, ¿verdad?, queremos proponer, cuando nos damos cuenta, ¿cómo lo hacemos? Si lo hicimos mal, más de 70 años, no sé cuánto, pero bueno, zapuca y yo Dios, veo por andar, yo más de camioneta, te hago ese amigo y puro caché, wow, la otra, por eso tenían ahí, etcétera, así, cosas, ¿verdad? Pero él le decía sin pelos en la lengua. Entonces ahí oí la, oye, pues vete tal, porque después ahí más o menos me dio yo desafiar lento, mojico. Pero son las cosas reales, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Y Jesús denuncia, Jesús denuncia. No puede ser que nosotros sigamos en lo mismo, le dice Jesús. Si queremos cambiar, si queremos resurrección, tenemos que vamos a pasar únicamente por nuestra pasión, el dolor, de esforzarnos, de luchar, de abrir los ojos, pero por otra parte también vamos a tener que pasar por la cruz. Si el grano de trigo no cae y no muere, después es imposible que crezca, que nazca. Y ese es el símbolo más lindo de una resurrección, algo nuevo que surge, ¿verdad? Porque siempre el mal quiere mantenerse en el poder, quiere mantenerse ahí de acuerdo. Y el otro le decía bien, en realidad, coge y pon allá, y digo, sin pelo en la lengua. Año me apega peña porque esto me botaba la gente peña enriquece, pape, monda. Victor le decía, pero ve hoy vaya baña, ñan de Yuruguasuno, ñan de Argelceno, ñan de Argel, ñan de Pojilina, ciertas palabras, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿verdad? No es que estaba despotricando en el sentido de tiempo, porque mira yo mi tiempo, mi qué cosa ahí, ya hay pojibema, ¿verdad? Pero que en el fondo somos nosotros que vamos provocando esa realidad. El mal lo provocamos nosotros. El famoso demonio, daimón, lo que sale de nuestro egoísmo, lo que sale de adentro. O el diabolos, lo que nos divide, lo hacemos nosotros. Somos nosotros quienes dividimos a nuestra gente, a nuestra nación, dividimos los bienes que tenemos y que tenemos que aprovechar para la comunidad y utilizarlos bien. Todo eso. Entonces el sentido del día, en este día del miércoles santo, nos ayuda a repensar y a mirar un poco cuál es nuestra actitud. Hay un segundo elemento que es la reunión, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la reunión del Sanedrín. Entonces las autoridades, se reúnen las tres clases del Sanedrín. Los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos notables. Preside el sumo sacerdote, ciertamente es Caifás. No es una reunión oficial, pero están casi todos allí en ese momento. Y ya los acontecimientos también de todo lo que fueron sucediendo los días anteriores hacen que lo que ellos ya han decidido como Sanedrín se ponga por obra. Ya pomar, diga tú ya la hoja samón bereterei cocaray acoger a Jesús pero huerúa pea oye pues no vamos a la vieja hoy cualquier lo de anda le ponen más pero puedo ya de contra ahí va ahí está una situación. Entonces se dan cuenta un poco, por eso estamos hablando de las autoridades, de los que detentan el poder. Cuando hay una concienciación, porque en realidad lo que Jesús está haciendo y le está dejando ahí al pueblo y a la gente es una concienciación. Porque después tampoco no es Jesús que va a ir detrás de ellos para decirle pea, amor. Sino que Jesús llama a la conciencia, Jesús llama a la reflexión para que nosotros tomemos después nuestras determinaciones. Ellos, es decir, la autoridad, ya han decidido matarle a Jesús, pero nada consiguieron. Ahora les mueve la furia de hacerlo cuanto antes, pero con astucia, con una frialdad y un odio que encuentran su motor en el mismo Satanás, ¿verdad? La maldad, en esa tentación de hacer lo antes posible desaparecer a esta persona que les está denunciando. Miércoles Santo, imagínense, estamos entonces en este momento crucial. Y por lo tanto ellos son también implacables. Le dicen directamente, se reunieron, dicen los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y acordaron apoderarse con engaño de Jesús y hacerlo morir. Pero
decían, no sea en el día de fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Que lo que Jesús está predicando es cierto. Y eso es lo que está produciendo un alboroto en la gente, concienciación. Pero al mismo tiempo, ñandea lleva que estamos y detentamos el poder. Ahí, entonces la gente se nos va a venir en contra de nosotros. Porque Jesús tiene razón. Jesús está diciendo que somos ladrones, somos entonces personas que no están llevando ni dirigiendo bien el pueblo, la nación, el país que se cae a pedazos en la ignorancia, falta de educación, falta de oportunidades, enriquecimientos ilícitos, amiguismos, justicia a precio de dinero. A veces, Jesús mío, sin pelos en la lengua, apeando usted yuga. Entonces, ellos dicen, no sean la fiesta para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Porque porque se dan cuenta. Y esto es lo que hace verdaderamente la religión, es decir, el religarnos a nuestra esencia, religarnos a lo esencial. Este es el sentido, queridos hermanos, del miércoles santo. Es el día de la preparación. Prepararnos para poder luchar, empeñarnos, morir a nuestros pecados, morir a nuestras falsedades. Qué difícil que es esto, qué difícil. El cambio y la conversión es una de las cosas más difíciles. Entonces, este Sanedrín, de quien lo vemos en el centro ahora y preocupado porque se les mueve el piso ya, ¿verdad? Las deliberaciones fueron duras entonces. Hablan más lo que más le odian. Y claro, siempre el que odia, el que se da cuenta que va en contra de sus intereses, son los que tienen un mayor pecado, según las denuncias públicas también y privadas que estaba haciendo Jesús. Volvemos enseguida con nuestra reflexión en este miércoles santo, el sentido de este día de Semana Santa. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte, yo
Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos presentando el sentido de este miércoles santo. Estamos caminando la Semana Santa, le llamamos el día de la preparación. Y aquí vemos también otro de los elementos que la palabra de Dios nos invita a reflexionar, eso es la traición de Judas. Justamente la traición de Judas. Se acercaba a la fiesta de los ázimos que se llama Pascua. Y los príncipes, los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él. Pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregarlo. Eso nos dice San Lucas. Entonces aquí, ¿quién es el que verdaderamente se aprovecha de esta situación? Y nosotros podemos decir el tentador, Satán. En hebreo quiere decir el que te tienta. De apicutu, ina o bebejina, llevan de molestajina, Satán. Te viene, dale, fuerza, quiero, ánimo, ate cuñe, ina ve, me apitu una, llevas inde, va para la bella potajina. De acuerdo a lo que a mí me interesa. Porque esa pues es, ¿verdad?,
la fuerza de la tentación. Y ese es el peligro, ¿verdad? Cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y nos dejamos llevar por el mal. Entonces, Satanás solo entra si se le deja entrar, como sabemos nosotros. Por eso decíamos que este es un momento donde nosotros tenemos que pensar también y decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a luchar y cómo vamos a defendernos? Puede tentar Satanás siempre y tienta, como lo hizo con Jesús, las tentaciones famosas, ¿verdad?, en el desierto, y también lo que hace con nosotros. Nosotros, igualito también que Jesús, nos encontramos ante las tentaciones. Pero para entrar necesita una puerta abierta. Aquí está la cuestión. Satán necesita una puerta abierta. Y ahí entra nuestra libertad. Este es el momento importante que nosotros tenemos que sentarnos, reflexionar, entender y decir, preguntándonos, ¿cuál es esa puerta abierta que yo estoy dejando para que entre el ladrón? Te olvidaste de cerrar tu puerta, allá al fondo. Por el fondo te entró el ladrón. ¿Cuál es la puerta de mi alma? Está abierta para que entre la tentación, ¿entiendes? Y entonces todas estas cosas son importantes, ¿verdad?, que nosotros veamos. Satanás es soberbio, pero recuerden que es lúcidamente inteligente. Lúcidamente inteligente. Estudia Beiteña hoy cuá Beiteña. Sabe cuál es nuestra debilidad. Y eso es el talón de Aquiles. Pébela o del flechazo. Aquí les muere, ¿verdad?, con el flechazo en el talón. Bueno, y también para nosotros es la misma cosa. ¿Cuál es el talón, ¿verdad?, de aquí le decimos nosotros, para tu vida, para mi vida? ¿Por dónde entra el mal? ¿Será que es por el poder, el placer o la plata? Las tres famosas P. ¿Por dónde nosotros, cucureya lleva, a discreción? Entonces tenemos, ¿será que es con la cuestión de la plata? Te compran tu conciencia, compran tu voto, compran todo, te compran a vos, te compran la vida, te compran todo, y en cualquiera de los ámbitos, como decíamos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pensar, repensar el poder, el placer, la plata, por donde yo estoy con el talón de Aquiles, ¿verdad? Y donde me siento debilitado. Por lo tanto, odia a Dios y sabe que el mayor daño que le puede hacer es destruir a los hombres. Y esto es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Conoce la debilidad de Judas, su amor por el dinero, lo que el dinero lleva consigo. Todos estos son elementos que tenemos que reflexionar. Ha seguido también su comportamiento a lo largo de los 3 años. Si era su amigo, estuvo con él, pusieron toda su confianza. Dale, Judas, fuerza, apoyan de ella, apoyan de no le primo Miguel. Entonces, fue viendo y fue conociendo también cuáles son estas trampas que se le fueron exponiendo allí, en todo caso, a las personas. Y sobre todo su resentimiento por no entender el modo como Jesús lleva las cosas adelante. Judas no puede entender un amor a las cosas, ¿verdad? Un amor a las cosas que valga la pena. Judas no puede entender entonces ese amor tan grande de Dios que nos lleve a qué cosa, a la humildad, a la pobreza, al abrirnos a los demás. Siempre entonces parece que está mirando, pero como que está deseando ser soberbio, porque yo soy, porque soy cual. Y como yo ya le dije, eso en todos los estamentos, porque yo soy doctor, porque yo soy militar, porque yo soy, ¿verdad? El soberbio de primera.
Entonces aquí el Señor te está hablando y te está diciendo directamente que las cosas tienen que trabajarse sobre los aspectos nuestros, cómo nos ponemos ante Dios para afrontar estas situaciones de nuestra vida. La vida de fraternidad es difícil con los demás, pues ellos han dejado todo para seguir a Jesús también. Y se les ve decididos a hacer lo que les pida. Por loco, ¿verdad?, que parezca, las peleas, los reproches no faltan. No en vano ellos no tienen tanta paciencia como Jesús, que siempre le disculpa, le apoya. Y esa misma paciencia y el amor de Jesús le llenan de odio, pues son un reproche cuando Él ya no quiere saber nada de ese reinado que no parece de este mundo. Eso es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Y han destorbado hijos y lleva la uva y ya lleva vende ella poano y pona. De ahí pona y de ando pona porque ya pues no mande plata, ya pues no landero gana. Y yo me voy a invertir más peaje con las cosas. A ver, José, a ver, yo vamos a otro, 2 casas más de cojina. A ver, tú, un de me gusta, amigo me gusta. Ya vamos a yo voy a otro terreno, yo voy a otro donde lo ganar. Y cuando hay nada, la remondaja, yo. Voy a jurar, joven, a tu pueblo, a tu gente, estás sobornando, vendés la justicia. Yo no sé cómo después uno puede ir a dormir con esa conciencia, sabiendo que yo le he vendido a un hermano mío, ¿verdad?, y lo he llevado a la injusticia. Le llevé, no sé si a la cárcel o lo que sea, pero algo, pero siempre. Entonces este sentido del miércoles santo es muy importante porque nos llama a nosotros a no dejarnos caer por la tentación y traicionar al Señor. Volvemos entonces enseguida con nuestro miércoles santo, el sentido del día. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan
Presencia viva, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con la presentación y nuestra reflexión sobre este hermoso día, miércoles santo, el sentido del día, qué nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos entrega, qué es lo que nos va enseñando. Hay otro elemento muy importante que aparece hoy en el Evangelio, en este miércoles santo, que es la cuestión de las 30 monedas de plata. Primero tenemos que entrar un poco y mirar la cantidad de 30 ciclos de plata. Era también el precio del daño por un esclavo que hubiese sido muerto por un animal. El daño. Entonces, mi animal le mató a un esclavo o lo que sea, entonces 30 monedas de plata. Era el precio de un pequeño campo. 30 monedas uno podía de plata, podía adquirir, ¿verdad? Podía adquirir un campo. Bueno, era el precio también de un cordero pascual. También esta significancia es muy interesante. Estoy comprando el cordero pascual por 30 monedas. También simbolizaba, sin quererlo, a Jesús, ¿verdad? En este sentido que se entrega como primero, el esclavo, decíamos. Entonces Jesús como un esclavo de amor. Un significado maravilloso, ¿verdad? El amor. Me entrego totalmente, muero totalmente, valía el precio de un esclavo que moría a causa, no sé, de una corneada de un animal o algo, si un animal lo haya matado a ese esclavo, ¿verdad? Y aquí es Jesús que se entrega, ¿verdad? Por amor, 30 monedas. Después, también a Jesús que le representa del Cordero Pascual, sabemos muy bien. El Cordero Pascual que significaba la liberación, en ese tiempo significaba la liberación de los primogénitos, leyendo un poco la sangre, ¿verdad?, que pone en el dintel de la casa. Jesús, 30 monedas, su sangre. Entonces, que será derramada porque es comprado a precio de 30 monedas, su sangre
como el dintel, marcado, el que marca la liberación y la redención del hombre. Añade ya libera y lleva peñan de yara o mano, o me añade pues no. Y después también de ese cordero que moría por los primogénitos. Para Judá era solo el símbolo del poder que alcanzaría cuando venciesen sus nuevos amigos frente entonces a Jesús, porque están venciendo con esto. Porque recuerden, anteriormente estábamos diciendo que el Sanedrín tenía miedo, no sabía, este es alguien que nos estorba. Entonces tenemos que vencerlo, tenemos que comprarlo, tenemos que de cierta manera matarlo, porque justamente es el momento de la preparación última, final. Es como decir, ya está todo escrito aquí, está el contrato contigo, Judá, yo quería firmar, Ana Ave, oye, me mandé, me firma para me donde el precio, el costo. Poco sabía cuál iba a ser la paga de los traidores, pues lo que es lucidez para la traición es oscuridad para el propio conocimiento. Por otra parte, recordemos que en este miércoles santo también nosotros reflexionamos sobre la ignorancia, sobre el juicio de Dios. Ignoran totalmente el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Que los que conforman el Sanedrín que se reúnen ahora, ellos se alegraron mucho. ¿Por qué? Porque Judas lo iba a vender. Judas comienza, ¿verdad?, a activar, a hacer lo que tiene que hacer. Se separan preparando todo para el desenlace inminente, aunque un cierto temor de que Jesús se escapase de nuevo de sus manos les deja también intranquilos. Menos les intranquilizaba lo más importante, que era justamente el juicio de Dios. Ellos eso no lo tienen absolutamente en cuenta. ¿Quién nos va a decir nada? Nosotros hacemos lo que queremos. Nosotros podemos entonces operar de acuerdo a lo que nosotros pensamos y así como nosotros queremos llevar nuestra propia vida. Entonces no les interesa absolutamente sobre ese juicio que Dios realiza, ¿verdad?, sobre nosotros, sobre nuestras conciencias, sobre nuestra propia actividad, ¿verdad?, lo que nosotros estamos haciendo. Entonces por eso que en esta Semana Santa, ¿verdad?, es tan importante que vayamos conociendo paso a paso, día a día, qué es lo que significa cada uno de estos hermosos días, lo del martes santo, lunes santo, miércoles santo, este miércoles entonces en que el Señor una vez más, ¿verdad?, se entrega por nosotros, una vez más entonces nosotros vemos cómo Satanás se aprovechaba, decíamos. Esto es lo importante que tenemos que subrayar porque es uno de los acontecimientos maravillosos para que entendamos que nosotros no estamos tampoco exentos de este aprovecharse del mal en nuestra propia vida. Porque Satanás decíamos que solamente podía entrar en la medida en que nosotros le dejamos entrar, en la medida en que nosotros abrimos nuestra puerta y nuestro corazón para que comience a actuar. Si nosotros tomamos conciencia, hoy sobre todo, en este día, de que el mal existe, de que el demonio existe, que está a nuestro lado, sepamos que el mal se produce y se realiza en la medida en que nosotros justamente lo dejamos entrar. Se mandó antes hoy, ¿verdad? Venían algunos jóvenes, ¿verdad? Y ya desesperados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, estoy endemoniado. Bueno, y ponamos hoy con la U, por lo menos la gente que se sentía endemoniado y que veía demonios por todas maneras. Y me sigue, ay, y entró, ay, y vino, ay, un botella, ay, bien. Bueno, uno habla bien con ellos, ¿verdad? Y entonces comienza a entrar, hace un poco, ¿verdad? Todo lo que uno sabe un poco de la psicología, ¿verdad? Utiliza psicología comportamentalista, psicología freudiana, psicología, entonces, de todos, un poco de lo que uno conoce, y se da cuenta, ¿verdad?, que al final de cuentas es cierto eso que nosotros mismos, ¿verdad?,
somos quienes abrimos las puertas al mal. Porque normalmente esto que ven ilusiones, ¿verdad? De demonios aquí, alucinaciones al final de cuentas son, ¿verdad? Que le persiguen esto, es su propia conciencia, es la propia conciencia. Y más aún les puedo decir, si son gente que lastimosamente cayeron en la droga, ¿verdad? Cayeron en la droga. Ya así, o sea, salir de esa situación. Una fuerza de voluntad terrible, tremenda. Y un acompañamiento, ¿verdad?, que desgasta a cualquier ser humano. Y claro, está muy bien. Yo entiendo muy bien. Eso es el demonio, sí, tenés razón. El daimón que sale desde adentro, porque al final de cuentas de la rejillaba. ¿Y cómo te entró el mal? Y te entró justamente a través de la caña, te entró a través de la droga, te entró a través del uroreí, incluso cuando otras personas, esto me tocó también, no aquí todavía, pero en otros países, ¿verdad? Incluso confesar a personas que se han convertido, gracias a Dios se han convertido y que volvieron a Dios. Pero sinceramente gente de la mafia o gente asesina, gente asesina. Y entonces uno se da cuenta que llega un momento en el cual la conciencia, ¿verdad?, le vuelve y le vuelve y le vuelve a remorder. Y eso es lo que nosotros hoy en este miércoles santo estamos un poco procurando entender. El sentido del día es entender en nuestra propia vida cuáles son estos momentos que nosotros estamos abriendo, ¿verdad?, la puerta. Y por eso decimos, este es el momento que Satanás se aprovecha de nosotros, que el mal se aprovecha de nosotros. Entonces este miércoles santo es para que nosotros pensemos y digamos cómo tengo que cerrar las puertas al mal, cómo tengo que cerrar esas puertas dentro de mi propia existencia y de mi vida para que yo después no esté viendo alucinaciones, ¿verdad?, en la propia vida, sino que pueda seguir, pueda hacer el bien, pueda ser feliz y pueda entregarme totalmente a los demás, a Dios, y sobre todo ser feliz conmigo mismo. Bueno, volvemos enseguida nosotros con este miércoles santo, el sentido del día. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sabes
Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con esta hermosa reflexión que procuramos hacer sobre el miércoles santo, el sentido. Hay muchos pasajes lindos, muchos versículos que nos van abriendo los temas. Uno de los temas, por ejemplo, es también la verdad sobre Judas. ¿Cuál es la verdad sobre Judas? Para reflexionar, entender. El precio había sido ya profetizado, ¿verdad? O sea, esas 30 monedas. Es muy posible que ellos o alguno de ellos se acordase de la profecía con burla y cinismo, ¿verdad? Como siempre sucede. Nosotros como que nos recordamos de ciertas palabras y lo aplicamos a la realidad que vamos viviendo. Es muy posible que en su astucia también la utilizasen para acallar la conciencia de Judas, diciéndole que si verdaderamente Jesús era el Mesías, se aclararía todo, pues se manifestaría con poder. Se manifestaría con poder. En esa película tan linda, ¿verdad?, que nosotros tenemos, La Pasión, ¿verdad? Ahí vemos, sobre todo a Judas, se nota que se ha tomado muchos de estos capítulos también desde algunos libros apócrifos, otros escritos interesantes. ¿Cuál es la actitud, verdad, de Judas? La actitud de Judas. Porque muchos piensan, no, dice, él ya está, eso ya estaba predeterminado y tenía que ser así, alguien tenía que entregarle a Jesús. No es así la cuestión, ¿verdad? Sino que lo que el autor sagrado y la reflexión teológica nos quiere decir es que aquí Judas, sobre todo con esta actitud, lo que él estaba pensando y lo que él, como todos los otros discípulos también estaba deseando, es que llegase el Mesías. Entonces ahí en esa película, justamente cuando se encuentra con Pedro, y Pedro tan enojado y le agarra a Judas y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo entregaste? Traidor, ¿verdad? Entonces Judas como que se queda así y dice, no, pero yo pensé, o sea, con esto yo lo que quería era acelerar, ¿qué cosa? Que él se despertase, Jesús, tomase conciencia
de esta misión tan importante que él tenía sobre sí. ¿Acaso él no es el Mesías? ¿Viste? Ahí está el malentendido, nuestro también. ¿Qué quiere decir que él tomase conciencia como Mesías? Que él subiese, como dijimos, desde el Domingo de Ramos, subiese sobre el caballito, sobre el caballo de batalla, con la espada en mano y comenzar a pasar a todo el mundo a filo de espada. Liberar, matar a la gente, y aquí somos nosotros quienes proclamamos una revolución. Y ahora yo soy el rey de los judíos, ¿entiendes? Eso pues es lo que ellos estaban esperando. Ese es el famoso rey humano. Sin embargo, Jesús, primero luego ya vino montado, el domingo habíamos visto, sobre un burrito, que significa la humildad, que significa la paciencia, que significa un trabajo continuo para la construcción del reino de Dios. Y entonces por eso es importante, ¿verdad?, el mirar todo lo que significa también la persona de Judas. Es muy posible que en su astucia, entonces ellos le quieren acallar, ¿verdad?, a Judas. Y le están diciendo, no, Humiaco oikotante a que hoy. Porque él entonces, según ahí por lo menos se presenta, es como que él no quiere, ¿verdad? Y nunca quiso, es al contrario. Él lo que quiso era apresurar. Es como un desafío, ¿verdad?, que le estaba presentando. Te estoy desafiando. A que veas. Mira que ya van a venir, y mira que ya te van a agarrar, y mira que te van a... Entonces, ¿cómo que te estoy desafiando? Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces me voy a defender. A que vea. Entonces, dale, entonces yo soy el Mesías, entonces, dale, vamos, ármense muchachos, vengan, porque ya van a venir, me van a agarrar, me van a matar. Y si muere el Mesías, entonces, ¿cómo va a salvar a Israel, verdad? Entonces, todo esto es lindísimo, ¿verdad? Porque después de la resurrección misma, los famosos discípulos que van camino de Emaús, que quedaron totalmente desanimados porque justamente no entendían este aspecto de que dice, yo vine, pero no con esta clase de mesianismo. Mi mesianismo no es de guerra. Mi mesianismo no es de agarrar la espada y entonces comenzar a exterminar a esta gente. No, mi mesianismo es de la paz. Mi mesianismo es de traer serenidad, paz, empeño, compromiso, cambio, triunfo sobre el mal, pero asumiendo la responsabilidad como nosotros tenemos que ser. Entonces, la primera muerte, ahí está, Viernes Santo, será una muerte nuestra, una muerte interior. Es esa la primera que nosotros tenemos que procurar. Y desde ahí entonces vamos a dar los otros pasos. Mientras nosotros no hagamos eso, va a ser imposible. Ninguna clase de muerte, ¿verdad?, podrá entonces vencer. No es una muerte entonces al filo de espada, ninguna clase de muerte. Ni va a ser simplemente muertes o ofrecimientos de holocaustos, etc. En este caso va a ser la misma muerte, mi misma muerte. En síntesis Jesús le está diciendo, ¿verdad? Es mi sangre que se derrama por la redención del mundo. Es mi sangre que se está derramando por todos ustedes. Y esto es lo que nos hace pensar también todo lo que Judas en ese momento estaba realizando, ¿verdad? Judas preocupado ciertamente, y Judas en este sentido, ante la realidad que él veía, él también quiere apresurar las cosas. Parece que no se están dando. ¿Por qué? Porque el Mesías no está actuando, el Mesías no está haciendo lo que tiene que hacer. Se va apurado yo. Se ya poteica tus almaizas, ella lleva un apurado y que reaccione como Mesías y que comience la guerra y la revolución. Y vamos a liberar a Israel del yugo en que estaban sometidos, ¿verdad?, bajo el Imperio Romano. Fíjense en el capítulo 26 de San Mateo, ¿verdad?, 14 al 25. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Lean un poco con esta clave de lectura, como queriendo apresurar la cosa. Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Ya sabemos el significado de lo que costaba 30 monedas. Para el autor sagrado es importante para decir Jesús, el precio de un esclavo que se entrega totalmente. Jesús que se siente esclavo por la humanidad, por su liberación. Jesús
Entonces, el cordero pascual costaba 30 siclos. Bueno, un cordero pascual, ¿verdad? Y entonces, de ese momento, Judas también busca la ocasión favorable para entregar. Y ahí comienza, ¿verdad?, toda la narración ya de la última cena. Bueno, queridos amigos, así entonces nos vamos preparando. Estos son los días de preparación justamente. Y concluimos hoy con este miércoles, con este sentido del día, que nos ayude a nosotros a comenzar a vivir profundamente y de una manera maravillosa estos 3 días que nos vienen ahora. Mejor dicho, el triduo pascual. Jueves, viernes y sábado de gloria con el domingo de resurrección. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.